¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos. Hoy hemos salido a la naturaleza para hablar sobre un programa bastante interesante. Con la pandemia muchísimas cosas cambiaron y es que la gente está buscando siempre mejor salud, respirar un aire diferente, y es por esto que en nuestro programa queremos aprovechar de algunas orientaciones y pautas a ser consideradas si usted quiere salir de la ciudad y moverse al campo. Estaremos junto al ingeniero en alimentos Cristian Alván, que nos estará dando ya algunas pautas y recomendaciones para que esta transición sea realmente exitosa. Y por hablar del estrés que vivimos en la ciudad y cómo esto puede también afectar a nuestra salud ocular, a continuación los dejo ya con esta importante recomendación de salud visual. Si usted está atravesando un momento de estrés elevado, esta recomendación le puede ser de mucha utilidad. El sistema motor del ojo está ligado 100% al sistema nervioso central y controla los movimientos tanto de los músculos intrínsecos como el músculo ciliar y del iris, y también los músculos extraoculares. Es por esta razón que la cantidad excesiva de estrés puede afectar esta importante función. A menudo acuden pacientes a consulta con parálisis del movimiento ocular, caída del párpado e incluso dilatación pupilar, debido a que estos movimientos están controlados por nervios craneales que pueden sufrir parálisis por el profundo estrés, insomnio o falta de descanso. La parálisis de los nervios craneales pueden provocar desviaciones visuales y afectar la visión binocular. Por esta razón, es importante controlar los niveles de estrés porque afectan al sistema nervioso y por ende esta importante función motora. La recomendación es descansar totalmente de las cargas que estén provocando el profundo estrés. Dedicar un día al descanso, salir a la naturaleza, respirar aire puro, hacer ejercicio por lo menos 3 veces por semana y dormir las horas indicadas para recuperar el cansancio diario. De esta forma, controlarán el nivel de estrés que no solamente afecta la visión, sino otras funciones corporales. Soy Gabriela Proaño, optometrista, y este es mi consejo de salud visual. Y precisamente como mencionaba nuestra especialista, hoy hemos salido también a la naturaleza, que es uno de los consejos también para tener una buena salud. Y nos encontramos junto al ingeniero Cristian Alván, que nos va a compartir ya algunas recomendaciones importantes acerca de la realización de la transición para quien quiere salir de la ciudad al campo, algunos tips importantes. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bienvenido. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Estamos aquí en la casa de Cristian. Él realmente ya ha hecho esta transición, ¿no?, de la ciudad al campo. Qué lindo poder disfrutar del aire, de la naturaleza. Y Cristian, yo quiero ya preguntarte, para realizar esta transición de la ciudad al campo, para aquellas personas que están buscando, por ejemplo, un terreno, una propiedad, ¿qué clima sería el más apropiado? Bueno, Maggie, gracias por venir, bienvenido siempre. Y hablando del clima, pues tenemos que considerar que vivimos en distintas zonas, especialmente en los distintos países en los que nos escuchan. Entonces, depende de nuestra latitud, nosotros tendremos que elegir un lugar. No vamos a pedir a una persona que vive en zona tropical que se vaya a vivir al austro para tener un buen clima, sino que de acuerdo a la latitud donde está, debiera buscar el clima óptimo. Ahora, ¿qué se acerca a un clima óptimo? Temperaturas que no tengan extremos. Si es que uno vive en una región muy austral, tal vez sí deba pensar en la posibilidad de migrar un poquito más hacia latitudes intermedias. Por ejemplo, se habla, los profesionales recomiendan de que no haya más de unos 5 a 7 grados de variación de temperatura en un día. Eso significa noches
un poco más frías y días calurosos, pero no tan calurosos. Lo que sí es perjudicial son temperaturas extremas de calor o de frío. Debiéramos buscar algo templado. Y en cuanto al otro factor que tiene que ver con el clima, podríamos hablar de la humedad. Mucha humedad va a ser un problema para los cultivos. Los cultivos son muy sensibles a algunos tipos de plagas y enfermedades cuando hay demasiada humedad. Entonces debiéramos propender a que no haya demasiada humedad, pero un poco de humedad sí es bueno porque esto va a proporcionar, ¿no es cierto?, un ambiente óptimo para el crecimiento de algunos microorganismos, para que las plantas crezcan bien, pero mucha humedad tampoco. Entonces en esto igual. Y por otro lado, un clima demasiado seco hace que la tierra erosione. Entonces debiéramos cuidar de que sea una humedad que tenga este intermedio. Hay datos que se puede consultar ahora en internet acerca, por ejemplo, del volumen de precipitaciones al año. Uno debiera ver que no tenga demasiadas precipitaciones ni tampoco muy pocas precipitaciones. Las dos cosas son un problema. Entonces veamos rangos intermedios. Excelentes recomendaciones para usted que quiere salir de la ciudad al campo. Otra pregunta muy frecuente que muchos se hacen es la distancia, ¿no? La distancia es un factor súper importante porque yo sé que hay muchas personas que están trabajando en la ciudad, donde están ahí con sus negocios, tienen sus trabajos. Los niños también están en la escuela y para poder nosotros también adquirir una propiedad, buscar un terreno, ¿qué consejo tú nos pudieras dar? Bueno, debiéramos distinguir entre algunos tipos de modalidades en las que nos vamos a mover al campo. Posiblemente no tengamos que ir a vivir del campo, sino a vivir en el campo. Por lo tanto, posiblemente si es que yo quiero hacer una transición, es el caso nuestro, ¿no? Como familia, nosotros tenemos una actividad productiva que tiene que ver con la ciudad. Por lo tanto, no nos hemos movido muy lejos de la ciudad. Estamos en contacto con la ciudad, pero viviendo en el campo. Entonces, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, si es que no vamos a vivir del campo, estar cerca de un centro poblado. El principio es de estar más cerca de la naturaleza, o sea, lo que nos motiva a salir es estar cerca de la naturaleza y aprender todas las lecciones que la naturaleza nos puede entregar. Pero debiéramos considerar la actividad que, como tú mencionabas, y también el contexto familiar. Si tenemos niños que están estudiando, ¿habrá un buen lugar cerca? O tal vez tendré la posibilidad de educar a mis hijos en la casa, que sería un escenario tal vez muy favorable cuando uno sale al campo, ¿no? ¿Podré tener esas condiciones para poderlos mover? Y si no, pues tendré que ver un sitio que tenga cerca, un sitio donde educar bien a mis hijos. Entonces, esas variables tendré que considerar. Y ahora, hay personas que dicen, no, yo me voy a mover para vivir del campo. Entonces, tal vez ahí uno puede alejarse más, hacer una actividad productiva en el campo, que por ejemplo puede ser la agricultura, o tal vez algún tipo de emprendimiento, donde tenga su centro de producción allá donde va y pueda alejarse un poco más. Hay otras familias que deciden hacer una especie de servicio a la comunidad en el campo. Y hemos visto, por ejemplo, centros de vida sana que se instalan a las afueras de la ciudad y esto se pasa a ser su actividad productiva. Un sitio donde la gente va a reposar, o tal vez donde hacen producción agrícola, o tal vez hacen una especie de una escuela de formación fuera de la ciudad. Entonces van afuera para hacer una actividad social. Depende de qué contexto lo tengamos, entonces uno puede elegir el sitio más cerca o más lejos de la ciudad. Muy importantes estas recomendaciones a ser consideradas, la distancia, dependiendo también que usted lo hable con su familia. ¿Cuál es su objetivo, no? ¿Va a vivir del campo? ¿Quiere hacer esta pequeña transición? ¿Quiere estar con los chicos en un ambiente diferente? Eso ya usted lo tiene que analizar junto con su familia. El factor económico es bastante importante, ¿no? Y yo sé que con esto de la pandemia muchas personas quedaron sin empleo, sin trabajo. Tal vez no hay ese dinero suficiente, pero sí hay
hay todas las ganas de poder adquirir una propiedad, un terreno donde uno pueda estar disfrutando de la naturaleza. Nos quedan apenas unos pocos minutos, Cristian, y yo quiero que tú nos des algunos tips importantes, ¿no? Al momento, por ejemplo, de ver el terreno, mínimo cuántos metros tiene que tener para vivir una familia de unas 4 personas, digamos papá, mamá y los 2 niños, y también cómo debería ser la construcción, ¿no? Mira, hay un objetivo común a todos los contextos en los que uno sale al campo. Un objetivo común es producir nuestros propios alimentos para la casa. Para que uno produzca verduras, uno no necesita más de unos 250 metros cuadrados para uno tener las verduras del año. Estoy hablando solo de verduras. Ahora, súmale tal vez unos 1000 metros cuadrados más que necesitarás para cultivar cereales. Es importante que nosotros sepamos de alimentación antes de empezar a sembrar. Yo siempre digo que el proceso no es decir, bueno, voy a ver qué siembro, sino que uno debe saber alimentarse. Y entonces uno sabe que uno va a necesitar ciertos grupos de alimentos. Por lo tanto, necesitaré un espacio del terreno para dedicarlo a los cereales. Los cereales ocupan más espacio. Estoy hablando del maíz, estoy hablando de la cebada, si es que es una zona fría, o del arroz, si es una zona tropical. Necesito más espacio para abastecer a mi familia, mínimo 1000 metros. Y después los árboles frutales pueden estar en los espacios libres. Y necesitaré otro espacio para cultivar mis granos, ¿no? Ok, perfecto. Estamos hablando el día de hoy sobre algunas recomendaciones importantes que debemos considerar las familias que queremos tal vez realizar esta transición de salir de la ciudad al campo. Estamos hablando junto al ingeniero en alimentos, Cristian Albán, quien nos está compartiendo también parte de su experiencia. Y al regresar estaremos junto a ustedes, mis queridos amigos, hablando también sobre actividades que deberíamos ya ir desarrollando, qué destrezas, qué habilidades también ya tenemos que ir impulsionando en la familia, a nuestros hijos, también las herramientas que uno necesita para ir al campo, ¿verdad? Y muchas otras recomendaciones importantes. Vamos a hacer aquí una brevísima pausa y enseguida regresamos. Si estás pensando en comprar o adquirir una propiedad fuera de la ciudad en el campo, no te puedes perder las recomendaciones oportunas que compartiremos en nuestro magazine femenino. Además, para quien sufre de estrés, estaremos compartiendo este interesante consejo de salud visual junto a nuestra especialista. Los espero con esto y mucho más aquí en Revista Mujer en los siguientes horarios. Estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa. El día de hoy hemos salido a la naturaleza, estamos con una indumentaria totalmente diferente porque nos encontramos aquí en el campo. Justamente estamos hablando acerca de algunos tips y recomendaciones que deben considerarse si usted quiere hacer esta transición de salir de la ciudad al campo. Pero antes de irnos ya con nuestro tema tan importante, les he traído este curso bíblico Entre Familia, temas muy importantes y ustedes ya lo pueden adquirir a través de nuestras plataformas electrónicas o a través del WhatsApp que está apareciendo ahora en su pantalla. Nos encontramos junto al ingeniero Cristian Albán. Él es ingeniero en alimentos, tiene una maestría en salud pública y también él ha hecho esta transición de salir de la ciudad y está viviendo en el campo y nos está compartiendo también un poquito de su experiencia. Cristian, en este bloque yo quiero que tú nos menciones, ¿no? Una vez ya que hemos analizado el clima, la distancia, qué tipo de construcción, cómo debería ser el terreno, porque incluso para nosotros no depender de servicios básicos, a veces el agua es difícil, la luz, y hoy hay tantos materiales también que pueden ayudarnos para construir nuestra casita también en el campo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, respecto al tipo de construcción, tenemos que siempre procurar que sean materiales más orgánicos. Fíjate que el otro día tuve la oportunidad de leer un artículo científico en relación al tipo de materiales y la salud, al tipo de materiales de construcción y la salud.
La madera es el material más noble, más noble con la salud del individuo, más que el hormigón. El hormigón vendría a ser, por muchas razones, algo más desfavorable. Así que deberíamos propender a utilizar materiales más orgánicos, ¿no? Por ejemplo, la madera. Ahora, en cuanto a los servicios, si es que uno está en una zona que es una zona rural cerca de la ciudad, no vas a tener problemas de tener agua potable, de tener servicios de alumbrado público, de servicio de electricidad. No va a haber ese problema. Si es que decidimos irnos a una zona más alejada de los centros poblados, posiblemente sí. Habría que considerar la posibilidad de, por ejemplo, el uso de paneles solares, que hoy están muy extendidos, hay muchas ofertas de este tipo de tecnología para poder abastecernos de energía eléctrica. Así que es una muy buena opción considerarla, los paneles solares para la energía. Y en el agua siempre debemos estar ubicados en una zona donde tenga algún tipo de afluente de agua. Puede ser que a poca distancia encontramos agua de pozo, puede ser que tengamos vertientes de agua, puede ser que tengamos ríos. Eso es un escenario ideal, porque pues vamos a tener garantizado el líquido vital, ¿no? Así que siempre cerca del agua. Excelente, siempre busque una propiedad, un terreno que esté cerca del agua, así nunca le va a faltar, ¿no? Este líquido tan vital. Ahora, ¿qué destrezas, qué habilidades tendríamos ya que ir desarrollando las personas que queremos ya vivir acá en el campo? Bueno, la primera destreza es amor a la naturaleza, ¿no? O sea, es el primer requisito. Paso, es el primer requisito. O sea, si es que uno ama la urbanidad, entonces posiblemente tenga que madurar la idea, ¿no? de poder vivir. Entonces ese primer requisito de actitud, ¿no es cierto?, es necesario. El segundo es tal vez estar dispuesto a algo de incomodidad. Una incomodidad sana. ¿En qué sentido? En la naturaleza tenemos a veces insectos, tenemos mucho trabajo que hacer. Por lo tanto, tenemos que desarrollar la destreza de no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿no? Organizar mejor nuestro tiempo, ¿no? Y en esto es básico. Si es que uno no, si uno no se organiza, como dices tú, si uno no aparta un horario, entonces la hierba crecerá. Recordemos, y bueno, ya vamos a ver un poquito más de este tema, se llaman actividades culturales, la actividad que tiene que ver con el cultivo. El cultivo no solo es sembrar, es cuidar. Entonces nosotros necesitamos tener una provisión de tiempo, no necesariamente todo el día. Si es que uno tiene una actividad que depende de la ciudad, deberá pensar en que necesita dedicarle por lo menos un promedio de unas 2 horas al día, mejor si es en familia, para poder dedicarle a este espacio de tierra que he dedicado a cultivar. Y no solo a cultivar, tenemos también la parte de jardinería, tenemos también a veces la parte de reparaciones. Entonces, tenemos que considerarlo así. No todos tienen pues tal vez el presupuesto para tener una persona o contratar gente que pueda hacer las cosas de ahí. Y además, la gracia de esto es hacerlo uno mismo. No es venir y contratar gente que te lo haga, sino que hacerlo uno. Por lo tanto, uno debe dedicar un espacio de tiempo a esto, ¿no? Sí, y no tener digamos, esta resistencia a ensuciarse un poquito, ¿no? Así que esas son destrezas básicas que uno debe tener. Y yo creo que es importante, ¿no? Hay familias que, por ejemplo, uno de los esposos tal vez ha vivido en el campo y ya tiene esas destrezas, y eso es muy bueno porque es un apoyo. En el caso de que los dos sean citadinos, ¿no? Yo creo que también hay cursos que se pueden asistir, también a capacitaciones para que ellos puedan saber cómo preparar el suelo, cómo realizar fertilizantes, producir hortalizas, y estos cursos también son inclusive algunos
son totalmente gratuitos, ¿no? Y es muy bueno que cada uno se capacite en este aspecto si quiere realmente desarrollar estas actividades de forma exitosa en el campo. Definitivamente. La capacitación. Nosotros, por ejemplo, no venimos de un contexto de campo, mi esposa y yo. Entonces tuvimos que capacitarnos. Acá encontramos una agencia de capacitación casi gratuita que nos ayudaba con el asunto de la formación y después del asesoramiento del cultivo. Entonces uno puede buscar en cada país donde está estas agencias de apoyo a la agricultura que siempre están, al menos en nuestros países de Latinoamérica, siempre están ahí para poder ayudar al agricultor. Hay que apoyarse en esto. Aquí, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de tener un cofinanciamiento para la construcción de un invernadero. Ese tipo de cosas. Y la capacitación importantísima, ¿no? A pesar de que la mejor capacitación es practicar de a poquito. Entonces uno empieza con un pequeño cultivo, no grande, siempre tomar en cuenta eso cuando uno no sabe. Entonces, tratar de producir ese pequeño espacio y después avanzar a espacios más grandes. Eso también es educación practicando. Entonces, no hay mejor cosa que capacitarse por un lado, pero meter ahí las manos para ir probando cosas, ¿no? Estamos hablando el día de hoy sobre algunos tips y recomendaciones importantes a ser considerados para realizar esta transición de vivir de la ciudad al campo. Y usted que está pensando en esto, ¿verdad? Debe ya ahí ir colocando en su presupuesto algunas herramientas que son indispensables para ir al campo, que tal vez no las tenemos ahí en la ciudad, Cristian. ¿Cuáles son esas herramientas súper, hiper indispensables para ir al campo? Bueno, necesitamos una pala, obviamente, ¿no es cierto? La pala vamos a necesitarla para mover tierra, pero también vamos a necesitarla como un instrumento de mezcla. Siempre cuando hablamos de salud del suelo necesitamos hacer abonos y la pala va a ser ese instrumento que nos ayuda a mezclar los abonos, que nos ayuda a retirar cosas, nuestra pala. Está el azadón, el infaltable azadón. No sé si en otros países se dice igual. Este instrumento, ¿no es cierto?, que permite perforar la tierra, moverla, ¿no es cierto?, airearla. Ahora, hay instrumentos más pequeños, por ejemplo, hay instrumentos que tienen unas pequeñas horquillas al final como trinches que sirven muchísimo para sacar las malezas. Eso deberíamos tenerlo. Una barra, ¿no es cierto? Acá se le conoce barra, que es este instrumento pesado que ayuda a sí mismo a perfilar la tierra. Una moto guadaña. Indispensable. Indispensable. Claro. En otros países le llaman orilladora. O cortador de grama, ¿no? De césped, claro, ¿será? Claro, hay unos, ¿no es cierto?, que son estos tipo tortuga, pero hay otros que ayudan desbrozadora, le llaman en otros países. Bueno, pero son estos instrumentos que ayudan a la limpieza de las hierbas, especialmente para poner a nivel la hierba, ¿no? Cortar la maleza, etc. Se necesita un espacio techado. Bueno, de eso podemos hablar más adelante, un espacio techado donde uno pueda guardar ciertas cosas que no pueden mojarse. Pero básicamente son esas las... Unas botas, ¿no? Ah, no. Y en la indumentaria, pues un buen gorro, ¿no es cierto? No tengo aquí mi gorro para mostrarles, pero es un gorro que a uno le cubra muy bien la cara de ala ancha y le cubra la nuca también, ¿no? El cuello, ¿no? Las botas son indispensables. Uno no puede pensar en el campo sin botas, ¿no? En la parte de la indumentaria. Una ropa cómoda. Recuerde que usted va a estar agachado mucho tiempo. Así que usted debe tener una ropa que le permita estar cómodo para poderse agachar. Y lo otro que a nosotros nos ha funcionado bien son unos banquitos chiquitos, porque la mayor parte del tiempo uno se pasa sacando hierbas y uno necesita, es incómodo estar en cuclillas. Entonces es mejor tener unos banquitos chiquitos donde uno se sienta y uno puede estar sacando hierbas, ¿no? Cosas de ese estilo.
Importante a considerar estos instrumentos muy importantes. Esperamos que estas recomendaciones, ustedes que están en casa, las puedan poner en práctica. También ir de vacaciones, aprovechar, ¿no? Si tenemos familiares que están fuera de la ciudad o tenemos ya una propiedad en el campo, ya irnos nosotros adaptando también a esto. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro con esperanza. Recordemos que esta transición de movernos de la ciudad al campo va a ser de mucha bendición si los ponemos todos los miembros de la familia en manos de Dios. Que todos los miembros de la familia estén de acuerdo y esto va a ser realmente algo maravilloso y va a ser de mucha bendición y bienestar para toda la familia. Te agradecemos, Cristian, por tu participación. Con gusto y bienvenido siempre. Así nosotros despedimos nuestro programa. Esperamos encontrarnos la próxima semana para abordar un tema más que sea de su interés.